Usted culpa al diablo por sus tentaciones, culpa al mundo por sus presiones, culpa a su pasado por sus heridas. Pero, ¿y si le dijera que está buscando a su mayor enemigo en el lugar equivocado? ¿Y si le dijera que la fuente más peligrosa de sus pecados, de sus fracasos, de su alejamiento de Dios, no está afuera, sino dentro de usted? La verdad que vamos a confrontar hoy es una de las más liberadoras, pero también de las más dolorosas. El mayor enemigo de su alma vive dentro de usted, y peor aún, usted lo protege, lo alimenta y le permite sentarse en el trono de su corazón. Este mensaje no es para el que niega la realidad del diablo o la influencia del mundo. Es para usted, que ha externalizado todos sus problemas, que ha convertido al diablo en el chivo expiatorio de su propia rebelión. Para usted, que se ve como una víctima cuando en realidad es cómplice de su propio tormento. Usted ha confundido la guerra espiritual con una batalla contra enemigos externos, mientras el verdadero traidor se esconde en su propia casa. Ha luchado contra la sombra ignorando al verdadero fantasma. El peligro mortal de esta confusión es que lo mantiene ciego y sin poder. Si usted siempre culpa a algo externo, nunca podrá encontrar la verdadera cura. Siempre estará reaccionando, siempre estará victimizándose, siempre estará buscando soluciones que no abordan la raíz del problema. Es la ilusión diabólica de que si solo el mundo cambiara, o si el diablo lo dejara en paz, entonces usted sería un cristiano mejor. Pero la Biblia es clara: la fuente más profunda de iniquidad, la fábrica de deseos impuros, la sede de la rebelión, está en su propio corazón. Charles Spurgeon, con su aguda perspicacia sobre la naturaleza humana, advertiría incansablemente contra este autoengaño. Él sabía que el cristiano se encuentra en una guerra civil constante y que el enemigo más insidioso no viene de afuera, sino de dentro. Nuestra propia carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro yo caído. Él diría que usted está protegiendo al lobo que está disfrazado de oveja en su propio rebaño. En este video, vamos a exponer quién es este enemigo interno, cómo lo protege y, crucialmente, cómo puede, por la gracia de Dios, derrotarlo. Prepárese, porque vamos a desafiar la forma en que usted se ve a sí mismo y a sus problemas. La excusa más antigua de la humanidad, desde que Adán culpó a Eva en el jardín del Edén, es externalizar la culpa de nuestro pecado. Culpamos al diablo por sus tentaciones, culpamos al mundo por sus seducciones, culpamos a nuestro pasado por nuestras heridas. Pero, ¿qué dice la suprema autoridad? El Señor Jesucristo. Él no localiza la fuente principal del mal afuera, sino adentro, en la ciudadela de nuestra alma. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, Jesús nos da un diagnóstico devastador y sin ambigüedades. Él dice: porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Escucha atentamente esa lista terrible. Jesús no dice que el diablo inyecta estas cosas en un corazón inocente. Él dice que estas cosas salen de nuestro corazón. Nuestro corazón, por naturaleza, es la fábrica de la iniquidad. El diablo es simplemente un socio comercial que nos ofrece materia prima y oportunidades, pero la producción es interna. Spurgeon, con su agudo realismo sobre la naturaleza humana, diría: no le dé tanto crédito al diablo. Él es un tentador astuto, sin duda, pero la pólvora de la traición ya reside en el almacén de su propio corazón. Él solo necesita acercar la cerilla. Mientras usted siga pensando que el enemigo principal está solo afuera, en el mundo o en el infierno, nunca vigilará la puerta principal por la que entra la destrucción, que es su propio corazón. El corazón del hombre es un traidor, siempre listo para abrirle las puertas de la ciudad al ejército enemigo. El apóstol Santiago confirma este diagnóstico en su carta. Él explica el proceso del nacimiento del pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vea el lenguaje: su propia concupiscencia, su propio deseo.
La tentación externa solo tiene poder porque encuentra un deseo interno corrupto que le corresponde. El anzuelo solo funciona porque hay un pez hambriento y codicioso dispuesto a morderlo. El problema no es el anzuelo, es el pez. Este es el diagnóstico bíblico. El enemigo no es solo un invasor externo, es un traidor interno. Esto nos deja en una situación terrible. Si el enemigo vive dentro de nosotros, ¿cómo podemos ganar esta guerra? Es sobre la única y milagrosa solución a esta guerra civil que hablaremos a continuación. Si nuestro propio corazón es el traidor, si la fábrica de nuestro pecado está dentro de nosotros, entonces nuestra situación desde una perspectiva humana es verdaderamente desesperada. No podemos confiar en nuestro corazón para que se mejore a sí mismo. No podemos usar nuestra voluntad corrupta para crear una voluntad pura. ¿Cuál es entonces la solución? Si la cura no puede venir de adentro, debe venir de afuera. La solución del Evangelio no es una reforma del viejo corazón, es un trasplante de corazón. No es reeducar al traidor, es ejecutarlo en la cruz con Cristo y recibir una vida completamente nueva. Este es el milagro que Jesús llamó el nuevo nacimiento. Es la obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo, donde Él interviene en el alma espiritualmente muerta, arranca nuestro corazón de piedra, duro, frío, rebelde e incapaz de amar a Dios, y lo reemplaza con un corazón de carne, vivo, cálido, sensible y con una nueva capacidad y un nuevo deseo de amar y obedecer a Dios. Spurgeon diría que la religión humana intenta enseñarle a un lobo a amar a las ovejas. Usted puede ponerle un bozal, puede ponerle una cadena, puede enseñarle a no morder, pero su naturaleza sigue siendo la de un lobo. Pero el Evangelio es un milagro. No domestica al lobo, lo transforma en una oveja. Dios no viene a mejorar nuestra vieja naturaleza. Él la crucifica con Cristo y nos da una naturaleza completamente nueva que se deleita en el pastor. Es la promesa gloriosa de Dios en el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fíjese que es una promesa, no es un mandato para que nosotros lo hagamos por nuestra cuenta. Es una declaración soberana de lo que Él hará. El resultado es lo que el apóstol Pablo llama en 2 de Corintios, una nueva creación. Las cosas viejas, incluyendo ese corazón traidor, pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas por el poder de Dios. Esta es la única solución. Pero si esta es una obra puramente de Dios, ¿cuál es nuestro papel? ¿Simplemente esperamos pasivamente a que ocurra un milagro? Es sobre la respuesta humana a esta promesa divina que hablaremos a continuación. Si la regeneración, el nuevo corazón, es una obra puramente divina, ¿significa que somos pasivos? ¿Que no tenemos ninguna responsabilidad en nuestra salvación? De ninguna manera. Dios, en su soberanía, nos da un nuevo corazón, y ese nuevo corazón, ahora espiritualmente vivo, responde inevitablemente a Dios. Y esa respuesta tiene dos nombres inseparables: arrepentimiento y fe. Aquí es donde la religión del hombre y el Evangelio de Dios se separan para siempre. La religión del hombre le dice: arrepiéntase y crea, y entonces, como resultado de su buena decisión, Dios le dará un nuevo corazón. Pone su acción primero como la causa. Pero el Evangelio le dice la verdad gloriosa y humillante. Dios, por su pura gracia, le da un nuevo corazón, y como resultado de ese milagro, usted finalmente es capaz de arrepentirse y creer de verdad. El arrepentimiento y la fe no son la causa de su nueva vida, son la primera evidencia de que ha recibido una nueva vida. Spurgeon usaría la imagen de la resurrección de Lázaro. Lázaro llevaba 4 días muerto en la tumba. ¿Cooperó él en su propia resurrección? ¿Tomó él la decisión de vivir? No, estaba muerto e incapacitado. Jesús se paró frente a la tumba y gritó con autoridad divina: «Lázaro, ven fuera». Esa fue la obra soberana de Dios que le dio vida. ¿Y qué hizo Lázaro inmediatamente después? Se levantó y caminó hacia Jesús. Su caminar no fue la causa de su nueva vida, fue la prueba irrefutable de que la vida le había sido dada. De la misma manera,
el Espíritu de Dios da vida a nuestro corazón muerto, y el primer acto de ese corazón vivo es volverse del pecado y correr hacia Cristo en fe. Es por eso que el libro de los Hechos dice que Dios concedió a los gentiles el arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don, y es por eso que Efesios dice que la fe es don de Dios. Él nos da el nuevo corazón y de ese nuevo corazón fluyen el arrepentimiento y la fe que Él mismo produce en nosotros. Pero, ¿qué hacemos con el traidor? ¿Con nuestra vieja naturaleza? ¿El viejo corazón simplemente desaparece? La respuesta a esto nos introduce en la realidad de la batalla cristiana, y es sobre la guerra contra nuestro yo que hablaremos a continuación. Cuando Dios nos da un nuevo corazón, ¿el viejo simplemente se evapora y desaparece para siempre? Ojalá fuera así de simple. La realidad que la Biblia describe es que, aunque nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y su dominio como rey fue quebrado, su presencia remanente, a la que la Biblia llama la carne, permanece en nosotros hasta el día de nuestra muerte o la venida de Cristo. Y esta carne, este traidor interno, está en guerra constante y mortal contra la nueva naturaleza que el Espíritu nos ha dado. Por lo tanto, la vida cristiana normal no es una sala de estar pacífica, sino un campo de batalla. Es una guerra civil dentro de nuestra propia alma. Su nuevo corazón, dado por Dios, desea amar a Dios, obedecer su palabra y buscar la santidad. Pero la carne, el enemigo que vive dentro de usted, desea el orgullo, la lujuria, la comodidad, la amargura y la gloria propia. No están en una tregua, están en una guerra a muerte. Spurgeon diría que su corazón ahora es como un reino que ha sido liberado. El Rey verdadero, Cristo, ha tomado el trono por derecho, pero el viejo tirano, el yo, no ha sido exiliado todavía. Ha sido depuesto, despojado de su autoridad y encerrado en el calabozo más oscuro del corazón. Pero desde ese calabozo él grita mentiras, intenta incitar a una rebelión, intenta convencer a los ciudadanos de que él sigue siendo el verdadero rey. ¿Y cuál es su deber como ciudadano leal del nuevo rey? No negociar con el traidor. Su deber es matarlo de hambre, ignorar sus súplicas y cada día, por el poder del Espíritu Santo, mortificarlo, es decir, ponerlo a muerte. Es el conflicto que el apóstol Pablo describe con agonía en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y es el mandato que nos da en Romanos capítulo 8, versículo 13. Si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La marca de un verdadero cristiano no es la ausencia de tentación interna o de lucha, sino la existencia de una guerra activa contra ella. La paz con el enemigo interno es una señal de que el enemigo sigue en el trono. Esta es nuestra vocación, ser soldados en una guerra de por vida. Pero ¿cómo luchamos? ¿Cuáles son las armas que el Espíritu nos da para mortificar a este traidor? Si la vida cristiana es una guerra civil contra el yo, ¿cómo luchamos para ganar? Dios no nos ha dejado a nuestra propia suerte. La Biblia es clara. Hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu. La victoria no viene de nuestra fuerza de voluntad, sino del poder del Espíritu Santo, obrando a través de los medios de gracia. Él nos ha provisto de un arsenal divino para esta batalla. La primera y más poderosa arma es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Cuando la carne, ese traidor interno, le susurra mentiras, este pecado te hará feliz. Nadie lo sabrá. Dios no se preocupa por esto. Usted desenvaina la espada de la Escritura. Usted contraataca con la verdad. Usted medita en la santidad de Dios, en las advertencias contra el pecado y sobre todo, en la belleza de Cristo. Esa belleza que hace que los placeres del yo parezcan la basura que realmente son. La segunda arma es la oración dependiente. La oración es el acto de un soldado que se da cuenta de que no puede ganar la batalla solo. Es llamar por refuerzos. Es clamar al Espíritu Santo. No puedo matar este orgullo. No puedo vencer esta lujuria. Por favor, ven y lucha por mí. Haz morir esta obra de la carne en mí. La oración es la confesión de nuestra debilidad y la clave para desatar el poder de Dios en nuestra lucha.
El hombre que no ora contra su yo es un hombre que, en secreto, no quiere que su yo muera. Spurgeon diría que la mortificación del yo no es tanto nuestra lucha, sino el permitir que el Espíritu luche en nosotros. Él nos animaría: no vaya a luchar contra este Goliat de su carne con la armadura de sus propias resoluciones. Caerá. En cambio, tome el arma de la oración y la piedra lisa de una promesa de la palabra de Dios. Confíe en el Señor de los ejércitos, y el gigante de su yo caerá no por su fuerza, sino por la de Él. Nuestra victoria se encuentra en nuestra rendición al poder del Espíritu. Hemos visto la anatomía completa de esta guerra interna: el enemigo, la solución milagrosa y las armas divinas. Ahora vamos a poner los dos caminos, las dos vidas lado a lado para un contraste final. Llegamos entonces al resumen final de los dos caminos. Dos vidas, dos lealtades, dos destinos. De un lado, la vida que protege y alimenta al yo, la religión del hombre. Del otro, la vida que crucifica al yo, el Evangelio de Cristo. La vida que protege al yo ve a la carne como un amigo al que hay que satisfacer. La vida que lo crucifica lo ve como un enemigo mortal al que hay que ejecutar. La primera busca culpar a fuerzas externas por el pecado. La segunda asume la responsabilidad por la traición que hay en su propio corazón. La primera practica el manejo del pecado y el ocultamiento de las faltas. La segunda practica la mortificación del pecado y la confesión. La vida que protege al yo ofrece una paz falsa, pero es en realidad una esclavitud a nuestros deseos. La vida que lo crucifica nos llama a una guerra dolorosa, pero que conduce a una libertad gloriosa y a una conciencia limpia. El objetivo de la primera es la autopreservación y la autoglorificación. El objetivo de la segunda es la gloria de Cristo a través de la autonegación. Spurgeon diría que el corazón es como un jardín. El hombre religioso que protege a su yo es un jardinero necio. Él arranca algunas malas hierbas grandes y feas para mantener las apariencias, pero cultiva cuidadosamente las flores venenosas y hermosas del orgullo y del amor propio. Las deja crecer pensando que son parte de su belleza. El verdadero creyente, sin embargo, es un jardinero implacable. Entra en su jardín cada día con la azada del arrepentimiento y la espada de la palabra, y arranca de raíz cada mala hierba de su yo que intenta ahogar el fruto del Espíritu. Uno cultiva la carne, el otro la mata para que Cristo viva. Estos son los dos caminos: el jardín de la carne o el campo de batalla del Espíritu. La pregunta ahora ya no es teórica. Se convierte en la pregunta más importante sobre el estado de su alma, y es sobre esa pregunta final y personal que hablaremos a continuación. La pregunta entonces cae sobre usted con todo el peso de su alma. ¿Cuál de estos jardineros ha sido usted? Mire su vida, sus decisiones, las cosas que usted protege y defiende en secreto. ¿Ha estado usted cultivando el jardín de su propio yo, protegiendo las hermosas pero venenosas flores de su orgullo, su comodidad, su lujuria y sus deseos egoístas? ¿O, por la gracia de Dios, ha estado usted en el doloroso y diario negocio de arrancar estas malas hierbas de raíz, de librar una guerra contra el enemigo que vive adentro? Si usted reconoce que ha estado protegiendo al traidor, que ha estado alimentando a su mayor enemigo, el llamado de Dios para usted hoy es el arrepentimiento. Arrepiéntase de su amor propio, que es la raíz de todo pecado. Arrepiéntase de haber protegido al enemigo de Dios que habita en su corazón. Declare la guerra a su yo. Spurgeon, con la solemnidad de un general en la víspera de la batalla, le diría: no puede haber paz entre usted y su pecado si usted quiere tener paz con Dios. Debe elegir su bando en esta guerra civil. ¿Protegerá usted al traidor que lo destruirá y lo llevará al infierno? ¿O se aliará con el Rey de la Gloria que lo salvará? Debe crucificar la carne o la carne lo crucificará a usted en el día del juicio. No hay neutralidad en esta batalla. El no luchar es ya haber escogido el bando de la derrota. La elección es esta: continuar protegiendo al enemigo que vive en usted, encontrando excusas para él, alimentándolo en secreto y, finalmente, compartiendo su destino de destrucción eterna, o unirse a Cristo en su crucifixión del yo y comenzar la dolorosa
pero gloriosa jornada de la santificación que conduce a la vida eterna. La pregunta final es, ¿usted es amigo de su yo o es amigo de Dios? No puede ser ambos. Esta es la decisión que define si su fe es real, y si, por la gracia de Dios, usted elige la crucifixión del yo, hay un camino a seguir. Y es sobre los primeros pasos en este camino de muerte que concluiremos. Si por la gracia de Dios usted elige la guerra, si elige la crucifixión del yo en lugar de su protección, ¿cómo comienza esta jornada hoy? El primer paso no es una nueva resolución de portarse mejor. El primer paso es el arrepentimiento. Arrodíllese y confiese a Dios su idolatría más fundamental, el amor por sí mismo. Pida perdón por haber protegido al enemigo de Dios que habita en su corazón y por haberle dado el trono que solo le pertenece a Cristo. El segundo paso es entender que la crucifixión del yo no es un evento de un solo día. Es una práctica diaria. Es tomar su cruz cada día, como dijo Jesús. Cada mañana, usted debe, por la fe, considerar a su viejo hombre como muerto y clavado en la cruz de Cristo. Y luego, a lo largo del día, cada vez que ese viejo yo grite desde la cruz con sus deseos egoístas, su orgullo, su lujuria o su amargura, usted debe, por el poder del Espíritu, negarse a bajarlo de allí. Spurgeon, con su realismo pastoral, diría que la crucifixión es una muerte lenta y agonizante. Cristo no nos llamó a una ejecución rápida y sin dolor de nuestra carne, sino a una vida de negación propia. Cada vez que usted dice no a un deseo pecaminoso, está clavando un clavo más en las manos de su yo. Cada vez que elige la obediencia en lugar de la comodidad, está apretando la corona de espinas sobre la cabeza de su orgullo. Es una guerra de desgaste, y usted debe estar dispuesto a lucharla hasta su último aliento. Es la práctica que el apóstol Pablo describe en Romanos 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Matar al yo es dejar de alimentarlo, es cortar sus líneas de suministro, y es la gloriosa confesión de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la meta, menos de mí, más de Él cada día. Esta es la verdadera vida cristiana, no una vida de automejora, sino de autocrucifixión. Y es con este llamado final a tomar su cruz que concluiremos. La paradoja del Evangelio es esta: la verdadera vida se encuentra en una muerte diaria, la verdadera libertad se encuentra en la rendición, y la verdadera victoria se encuentra en una guerra de por vida contra el enemigo que vive dentro de nosotros. No proteja más a su enemigo, no alimente más al traidor que busca su ruina. Tome su cruz cada día y siga al capitán de su salvación a través del campo de batalla de su propio corazón. Es un camino de sangre, sudor y lágrimas. Sí, pero es el único camino hacia la santidad, hacia una comunión más profunda con Cristo y finalmente, hacia la gloria eterna, donde la batalla terminará para siempre y el enemigo será finalmente destruido. ¿Y usted decide hoy unirse a esta batalla de por vida contra el yo, declarando su lealtad al señorío de Cristo sobre su corazón? Escriba su declaración de guerra. Escriba aquí en los comentarios: no más yo, sino Cristo. Queremos ver una comunidad de soldados que han sido crucificados con su Señor y que viven en el poder de su resurrección. Si este mensaje es la llamada a las armas que usted necesitaba oír, dele me gusta a este video para que llegue a más personas y compártalo con otros creyentes que necesitan entender la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. Por último, suscríbase al canal y active las notificaciones. Juntos seguiremos aprendiendo a luchar la buena batalla de la fe para la gloria de nuestro Rey. Que el Señor Jesucristo le dé la fuerza para crucificar su yo cada día.